Viaje sefardita. De Fran García. En Amazon. ¿Qué pienso yo acerca de la Unión Europea? Bueno, es un error histórico. Ya en 2002, con la entrada en vigor de la moneda del euro en el espacio europeo, pues se produjo el timo más grande jamás habido en la historia. Entonces los ciudadanos perdieron mucho nivel adquisitivo, las cosas empezaron a costar el doble sin ningún motivo, mientras los sueldos se habían quedado raquíticos. Entonces ya empezamos mal ahí, y en estas últimas décadas lo que ha ocurrido es que la Unión Europea ha ido desmantelando todos los sectores productivos de la sociedad, el campo, la agricultura, la economía, o sea, la industria, la pesca, la ganadería, o sea, no ha dejado títeres sin cabeza y ha ido desmantelando toda la economía productiva del país. Y no solo ha ido arruinando a España, sino a los demás países miembros. Toda la riqueza, prosperidad, los sectores productivos de la sociedad los ha desmantelado todo a cambio de unas indemnizaciones, unas limosnas de dinero que entregaba la Unión, y que resulta que al año siguiente pues el país no tenía ya no tenía el dinero porque lo había gastado, lo había invertido, lo había distribuido o lo habían robado, lo que fuera, y tampoco estaban ya funcionando esos sectores de la sociedad productivos. Así que ruina total. A España pues nunca le ha interesado pertenecer ni a la OTAN ni al Pacto de Varsovia si lo hubiere, los países en torno a Rusia. Durante las pasadas guerras mundiales España fue neutral siempre, se mantuvo neutral, y no tenemos que hacer servilismo hacia Inglaterra ni Estados Unidos, ni tampoco estar al servicio de Rusia, sino que España siempre ha tenido pues un papel neutral, ¿no? Y en Europa pues no tenemos tampoco ningún tipo de afinidad, no nos interesa. España tiene una proyección hacia la hispanidad, es decir, hacia el mundo de Hispanoamérica, y entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Pues que Europa, bueno, en primer lugar, desmantelar ese ente extraño y autoritario que se ha convertido, y tiránico, que es y arruinador de los pueblos, que es la Unión Europea, y hacer una reconversión, o sea, un modelo nuevo, europeo, en donde sería un club de países europeos, de países socios miembros. O sea, sería un club de socios miembros, en donde cada país tendría su soberanía, su independencia económica, y tendría su política propia, su gobierno, y tendría su moneda. Entonces, si hubiera algunos países en el espacio europeo que entre ellos se pusieran de acuerdo para tener una moneda común, pues también se puede pensar, pero o sea que el espacio europeo sería más bien un club de socios, miembros, sin mayor compromiso. O sea, es un club porque compartimos un mismo espacio geográfico y cultural común. En Europa compartimos los valores de la libertad, la democracia, el derecho, la cultura y la historia grecolatina de Grecia, de Roma, y la fe de Tierra Santa, el judeocristianismo. Entonces, ante posibles amenazas futuras de países asiáticos o del este o de donde fuera, pues Europa sí tiene derecho a preservar. O sea, es un club de países miembros, pero que cada país conserve
su propia identidad, su propia personalidad y su propia soberanía. Y el que quiera tener su moneda propia, por ejemplo, pues que la tenga. Yo he propuesto alguna vez cómo sería la moneda propia española, que yo la llamaría, es una opinión personal, la libra española. Pero un club, no un ente como la Unión Europea, que ha intentado hacer una especie de unión político-militar y ha sido un desastre, y ya estaba profetizado hasta en la Biblia que no se podían unir, porque no se pueden, estos países europeos no se pueden ensamblar. Entonces es un proyecto irrealizable, porque son países muy distintos y diferentes cada uno de los países europeos. Italia es Italia a lo largo de su historia, con Roma, etcétera. Grecia igual, Francia, Inglaterra, España, son países muy diferentes y no se pueden ensamblar. Pero el ente como está montado de la Unión Europea, desde mi punto de vista, ha sido un fracaso, está en retirada, va hacia un callejón sin salida, y hasta en la Biblia ya se da a entender con la estatua de Daniel pues de aquellos materiales, ¿no? Ya se decía de que los herederos del Imperio Romano no se iban a unir jamás, o sea, iban a compartir determinadas cosas, pero no se iban o sea, no iban a establecer una unión. Y bueno, esta es la opinión sobre el tema europeo.